¿Quién va a detener a Gustavo Petro? Ya quiere acabar con Ecopetrol. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. Han pasado solo 26 meses desde que asumió la presidencia de la República Gustavo Petro y la situación es desesperada. La economía no crece, la violencia está disparada, los grupos terroristas, mejor dicho. La división de la sociedad a niveles extremos. El narcotráfico es un periodo de expansión, mientras que el presidente, muy orondo y campante, sigue determinando la destrucción y la calidad de la vida de todos nosotros los ciudadanos. En el discurso dado por el presidente la semana pasada se le ocurrió colocarle un clavo más al ataúd en el que quiere enterrar a la principal empresa del país. Ecopetrol, fuente principal del presupuesto general, fuente principal de las divisas y fuente del combustible que mueve a Colombia. A Gustavo Petro se le ocurrió la maravillosa idea de que no puede seguir desarrollando su razón de ser, que es la extracción, distribución y comercialización del petróleo. Cuando el mundo está requiriendo de combustibles para su desarrollo, cuando las principales potencias del mundo basan sus economías gracias a los combustibles fósiles, cuando el mundo está a puertas de una guerra en el Oriente Medio que distorsionará el mercado del petróleo, impulsando su precio al alza, Gustavo Petro piensa que el petróleo es peor que la cocaína, locura dicha en la ONU hace un par de años en su ataque al uso de los combustibles fósiles. El país en vilo por la pérdida de la autosuficiencia de gas, gracias a las políticas progresistas que detuvieron la exploración en el país, que tiene con restricción el despacho del gas natural vehicular, y todos los especialistas en el tema hablan que para fines de este año comenzará la importación de gas para sostener la producción de energía en las centrales termoeléctricas, y que para el año entrante, o más a tardar el 26, la importación se llevará para suplir el consumo de gas en los hogares. Escuchen lo que dijo Petro al respecto cuando se dio a conocer el maravilloso hallazgo en la costa caribe de un yacimiento. ¡Ay, Dios! Dijo Petro, abro comillas, el descubrimiento de un yacimiento puede aparecer como una gran noticia y a alguna persona en su vida le dará mucha alegría. Descubrimos gas, descubrimos un embalse de petróleo. Hoy eso no alegra a una humanidad, la asusta, la asusta, la asusta. Cierro comillas. Las reservas probadas de gas del yacimiento Sirius, antes llamado Uchuva 2, son superiores a todas las reservas de gas que hoy tiene el país, lo que le daría autosuficiencia por 40 años. Pero eso no es una noticia para alegrarse, no, por el contrario, es una noticia que asusta. Debe ser que el ciudadano de a pie está feliz porque de no haberse encontrado ese yacimiento, la factura que hoy paga por el gas se le sube un 300%, algo insignificante. Con Sirius o sin él, gracias al gobierno del cambio, los ciudadanos sí verán cómo la tarifa del gas que les llega a más de 30 millones de colombianos subirá, porque la explotación del yacimiento es incierta debido a la tutela puesta por la comunidad indígena de Taganga. También es incierta por las restricciones que puede llegar desde Escazú. También es incierta por las restricciones legales con las modificaciones a las leyes colombianas que llegan desde el Congreso. Y si todo eso fueran obstáculos de por sí y el proyecto se pudiera desarrollar a la perfección y sin contratiempos, la producción solo llegará en el año 2029. Así que durante al menos 5 años se requerirá importar gas y pagarlo a precios internacionales que hoy son $13 por pie cúbico y no los $3.5 que le cuesta a los colombianos por tener producción de gas en su territorio. Petro no entiende. Ya van entendiendo lo importante de los taladros de exploración. La exploración inicial donde está ubicada Sirius se realizó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La supernoticia de la confirmación con la exploración de detalle y cuantificación preliminar se dio en el gobierno de Iván Duque y la semana pasada se entregó el dato de la magnitud definitiva del proyecto. Y con todo eso, faltarán otros 5 años para comenzar a recibir ese gas. Dicho eso, el daño que le hace al país Gustavo Petro al prohibir la exploración en búsqueda de combustibles fósiles es enorme, al menos 4 años de retraso. Producir gas y petróleo no es como soplar botellas, y entre más tiempo dure la restricción, mayor serán las falencias en el futuro cercano.
Gracias, votantes del Gobierno del Cambio. Sin alejarnos mucho del tema, porque no es el fin del artículo, aquí se evidencia la falacia de los precios internacionales. Hoy el país está altamente preocupado por tener que llegar al costo del gas a precios internacionales. Las familias no tendrán cómo cocinar los alimentos y empezarán a emplear medios alternativos como el carbón y la leña. Pero, eso sí, la gasolina y el ACPM sí se tienen que pagar a precios internacionales a pesar de no requerirse la importación de los mismos por ser autosuficientes en la producción. Así es como se caen de fácil las mentiras de los progresistas. Pero si el problema no fuera grave, por el lado del gas, Petro quiere acabar con la razón de ser de Ecopetrol cuando en el mismo discurso dijo, abro comillas, Ecopetrol tiene que hacerse una especie de exorcismo, o sea, quítate el petróleo de la cabeza y métete en la inteligencia artificial, cierro comillas. ¿Qué carajos tiene que ver una cosa con la otra? Porque ese empeño de que Ecopetrol financie todas las locuras que le pasan por la cabeza al presidente. ¿Qué tiene que ver la búsqueda de petróleo con la inteligencia artificial? ¿Qué tiene que ver la producción de petróleo con las energías limpias? ¿Qué clase de café se tomó ese señor? Desde que asumió la presidencia, Gustavo Petro ha dicho que Ecopetrol debe migrar de los combustibles fósiles a las energías limpias. Así que la razón de ser de la empresa colombiana de petróleo no será la exploración, explotación, distribución y comercialización de petróleo. Las energías mal llamadas limpias son las que tienen hoy al país a punto de vivir un apagón, porque desde que se abandonaron los proyectos de las centrales hidroeléctricas, cada vez se pierden más y más en confiabilidad. Nuestros mandatarios son tan brutos que el país en donde más llueve por metro cuadrado en todo el mundo no puede usar el agua para generar energía por seguir la agenda globalista dictada por la ONU. Por si eso no fuera poco, luego de más de 1.500 millones de dólares invertidos por parte de Ecopetrol, se descubre un yacimiento de petróleo en los Estados Unidos con 212.000 millones de barriles en reserva, que aumentarían en un 9% las reservas de la compañía, y el Gobierno del Cambio lo veta y deja perder ese negocio porque no se puede extraer petróleo por parte de Ecopetrol. Y la mayor de las incongruencias, aunque será por muy poco tiempo, porque Petro siempre se supera a sí mismo. Cuando dice que Ecopetrol debe migrar hacia la inteligencia artificial, oye, hace unas pocas semanas en la Asamblea General de la ONU no decía que había que controlar la inteligencia artificial porque iba a ser la responsable de acabar con el mundo, e incluso se atrevió a decir que la inteligencia artificial, al aumentar la productividad y requerir de energía para su implementación, aumentaría la crisis climática y que solo era para beneficiar al capitalismo. La inteligencia artificial sí es para beneficiar al capitalismo, es mala para Gustavo Petro. A pesar de ser el capitalismo el que cambió la calidad de vida en todo el planeta, porque antes de su llegada, para el año 1800, más del 95% de la población vivía en extrema pobreza, y hoy, siendo 9 veces más los habitantes del orbe, ese número se redujo a menos del 10%. Así que, ¿cuál es el mejor sistema para ayudar a los pobres? ¿El capitalismo que ataca el presidente o el socialismo que tanto alaba? Pero también dejó claro que la inteligencia artificial debe ser manejada desde el Estado. Por eso quiere que sea Ecopetrol quien lidere esa iniciativa y que sean quienes sostentan el poder los que decidan qué es lo mejor para los habitantes del país, en qué se pueden emplear, qué alcance debe tener, qué controles deberían aplicarse, qué restricciones en su uso. En pocas palabras, quiere el modelo orwelliano, en donde el gran hermano tiene el poder sobre todos los aspectos de la vida de las personas. Comunismo en su máxima expresión. Si Ecopetrol está destinada al fracaso dentro de la administración de la Colombia humana, entonces, ¿de qué van a vivir los colombianos? Es una respuesta difícil porque el comercio internacional se basa para mejorar la calidad de vida de los habitantes de un país. Sin comercio internacional no se pueden acceder a los beneficios del intercambio. Y tristemente, lo único interesante que ofrece hoy Colombia para el mundo es el petróleo. Y eso se revela en el más del 40% que pesa dentro de la balanza de todas las exportaciones del país. Sin ese componente, el país no tendría dólares para pagar las importaciones y crearía un desbalance de tal magnitud que se despreciaría la moneda local, el peso,
y con ello el poder adquisitivo de los colombianos, porque es la moneda de circulación obligatoria, gracias a los políticos que necesitan el control de la divisa para seguir con su orgía de gastos y derroche. Con Ecopetrol en ruinas, se arruina todo el país. ¿Y quién le dijo al presidente Gustavo Petro que la actividad de la empresa más importante es incompatible con las actividades que tanto dice pregonar? El Ministerio de la Energía puede impulsar de una mejor manera la creación de las centrales eléctricas con energías limpias. El Ministerio de las TIC puede abanderar la inteligencia artificial. El Ministerio del Medio Ambiente puede controlar mejor la producción de petróleo y gas y al mismo tiempo las centrales hidroeléctricas. Todo lo puede hacer el gobierno sin la necesidad de destruir la principal empresa de Colombia. A Petro hay que destituirlo antes del año 2026 por los medios legales, por infringir las leyes, por sus abusos de autoridad, por su incapacidad manifiesta, por su despotismo a la Constitución, por querer acabar con todo el establecimiento y hasta con la democracia. Gustavo Petro es un peligro para la sociedad como nunca antes se había vivido en el país. Y si quienes tienen en sus manos el poder para hacer respetar las leyes y no cumplen con sus deberes, debe impartirse justicia. Serán juzgados por la historia como los traidores y cobardes que dejaron a su suerte a los indefensos que decían proteger. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan del ataque del presidente Gustavo Petro a Ecopetrol. Los leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que llegue a otros usuarios. Importante, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta pronto.